Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Con la cuarta sesión de lectura del sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Un libro bastante curioso, un libro con verdades, con unas verdades que podrían parecer incómodas, pero bueno, que finalmente son parte de la vida. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Gracias por unirte a la sesión de lectura. Y bueno, continuamos con nuestra siguiente hora del sutil arte de que casi todo te importa una mierda. La verdad que ayer estuvo muy bueno y como les digo me he estado conteniendo para no continuar con la lectura por mi parte. Eh, Así que vamos a dar inicio por respeto al tiempo de las personas que se van integrando. La falacia de la responsabilidad. Culpa. Hace años, cuando era más joven y más estúpido, escribí una entrada en mi blog y al final terminé con algo así. Y como alguna vez un gran filósofo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sonaba bien y autoritario. No podía recordar quién lo había dicho y mi búsqueda en Google no solucionó nada, pero dejé la cita ahí igualmente. Le quedaba bien a la publicación. 10 minutos después, llegó el primer comentario. Creo que el gran filósofo al que te refieres es el tío Ben de la película Spider-Man. Como también otro gran filósofo, ups, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las últimas palabras del tío Ben antes de que un ladrón, al que Peter Parker vio escapar con anterioridad, lo asesinara por alguna razón absolutamente inexplicable. En una acera repleta de gente, ese gran filósofo. De todas formas, todos conocemos la frase, se repite mucho, por lo general irónicamente, y después de 7 cervezas. Pero es uno de esos lemas perfectos que de verdad suenan inteligentes y sin embargo te dicen lo que básicamente ya sabes, incluso si nunca lo habías considerado antes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto, pero hay una mejor versión de este concepto. De hecho, es más profunda, y todo lo que tienes que hacer es invertir los sustantivos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Cuantos más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es entonces el primer paso para resolverlos. Una vez conocí a un hombre que estaba convencido de que la razón por la que ninguna mujer salía con él consistía en que era muy bajito. Era educado, interesante y atractivo. Un buen partido, en principio, pero tenía la absoluta certeza de que las mujeres lo rechazaban por su baja estatura. Y debido a que él se sentía demasiado bajo, casi nunca salía ni trataba de relacionarse con personas del sexo femenino. Las pocas veces que lo hizo, regresaba de inmediato a su casa si la mujer con quien charlaba le hacía entrever que para ella, él no era suficientemente atractivo. Entonces se convencía de que no le había agradado, incluso aunque sí le hubiera gustado. Como te puedes imaginar, su vida amorosa era un asco. No se daba cuenta de que él mismo había elegido el valor que le hacía daño, la estatura. Asumió que las mujeres solo se sienten atraídas por la altura. Estaba jodido, sin importar lo que hiciera. Esta elección de valor le quitaba poder. Le supuso a este hombre un problema patético de verdad. No ser lo suficientemente alto, según su perspectiva. En un mundo destinado a la gente alta. Había muchos más valores que pudo haber adoptado en su vida amorosa. El pensar solo quiero salir con mujeres que me quieran por lo que soy. Habría constituido un buen lugar para comenzar un parámetro que apreciara los valores de la honestidad y la aceptación. Pero él no optó por esos valores. Tal vez ni siquiera era consciente de que estaba escogiendo ese valor, o de que podía hacerlo, aunque no se percatara. Era responsable de sus problemas. A pesar de esa responsabilidad, seguía quejándose. Es que no tengo opción, le decía al barman. No hay nada que pueda hacer. Las mujeres son superficiales y vanas, y nunca les gustaré.
Sí, es culpa de todas y cada una de las mujeres el que no les agrade un tipo que se autocompadece de sí mismo. Un tipo superficial con valores desechables. Obviamente. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable de sus problemas significa también tener la culpa de los mismos. La responsabilidad y la culpa a menudo aparecen juntas en nuestra cultura, pero no son lo mismo. Si te atropello con mi coche, es mi culpa, y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma. Incluso si el atropello fue un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en la que la culpa actúa en nuestra sociedad. Si te equivocas, debes hacer algo para remediarlo, y así debería ser. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa, y aún así somos responsables de ellos. Por ejemplo, si te despertaras un día y hallaras un bebé recién nacido fuera de tu casa, no sería tu culpa que alguien lo abandonara ahí, pero el niño ahora sería tu responsabilidad. Tendrías que elegir qué hacer, y lo que fuera que decidieras, quedártelo, deshacerte de él, ignorarlo, dárselo a comer a un pitbull, tendría problemas asociados a esa elección, y también serías responsable de ellos. Voy a hacer por acá una pausa. Si tienen algún problema para escuchar el space por cuestiones de Twitter, por favor soliciten la palabra. Por aquí tengo un mensaje. Perfecto, Alfredo. Gracias por estar acá. Gracias, César. Bueno, les mando el micro de todas maneras para que no tengan problemas en escuchar. Pero bueno, no con el fin de presionarlos a hablar, ¿vale? Continuamos. Los jueces no tienen elección sobre los casos que reciben. Cuando un caso llega a los tribunales, el juez asignado a él no cometió el crimen, no fue testigo del crimen y no se vio afectado por el crimen. Pero él o ella también son responsables de ese crimen. El juez debe entonces elegir las consecuencias. Él o ella debe identificar el parámetro con el que será juzgado el crimen y asegurarse de que dicho parámetro se ejecute. Somos responsables de las experiencias que a veces no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Aquí hay una manera de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pasado. Responsabilidad es tiempo presente. La culpa, la culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento, en cada segundo del día. Tú estás eligiendo leer esto. Eliges pensar en los conceptos. Estás eligiendo aceptarlos o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son sosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa que yo eligiera escribir esta oración, pero aún así eres responsable de elegir leerla o no leerla. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias. Mi primera novia rompió conmigo de la manera más espectacular. Me engañaba con su profesor. Fue maravilloso. Y por maravilloso me refiero a cómo me sentí. A, perdón. Y, y por maravilloso me refiero a lo que sentí como si recibiera 253 puñetazos en el estómago. Para empeorarlo, cuando le planteé el asunto, rápidamente me dejó por él. 3 años juntos que se fueron al traste, así como así. Los siguientes meses me sentí miserable, era de esperar, pero también la responsabilicé de mi desdicha, lo cual, créeme, no me llevó muy lejos, solamente empeoró mi sufrimiento. Verás, yo no podía controlarla, sin importar cuántas veces la llamara o le gritara o le rogara que volviéramos a estar juntos, o la visitara por sorpresa en su casa, o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo los exnovios, jamás podría controlar sus emociones o sus acciones. En definitiva, aunque ella tenía la culpa de cómo me sentía yo, nunca fue responsable de cómo me sentía. Lo era yo. En algún momento, después de suficientes lágrimas y alcohol, mi tren de pensamiento cambió y comencé a comprender que aunque me había hecho daño y era culpable por ello, ahora era mi propia responsabilidad hacerme feliz yo mismo de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo, tenía que arreglarlo yo mismo.
Cuando me centré en esa certeza, varias cosas sucedieron. De entrada, empecé a mejorar. Inicié una rutina de ejercicio y pasaba más tiempo con mis amigos, a los que había dejado de lado por salir con ella. Deliberadamente me dispuse a conocer gente nueva, aproveché una oportunidad de estudiar fuera y trabajé como voluntario, y poco a poco, de manera lenta, comencé a sentirme mejor. Aún sentía rencor por mi ex, por haberme hecho lo que hizo, pero al menos ahora estaba tomando la responsabilidad de mis propias emociones. Y al hacerlo, elegía mejores valores, valores dirigidos a cuidarme a mí mismo, aprender a sentirme mejor acerca de mí mismo, en vez de enfocarlos a conseguir que ella arreglara lo que había roto. Por cierto, todo esto de hacerla responsable de mis emociones es quizá parte de la razón por la cual me dejó. Te contaré más en un par de capítulos. Entonces, casi un año después, empezó a suceder algo gracioso. Conforme veía en retrospectiva nuestra relación, comencé a notar problemas que no había detectado antes, problemas de los que yo tenía la culpa y que yo pude haber resuelto de alguna manera. Me di cuenta de que tal vez no era un gran novio y que la gente no traiciona a alguien de pronto y por acto de magia, a menos de que haya sido infeliz por algún motivo. No pretendo justificar lo que hizo mi ex, para nada, pero reconocer mis errores me permitió comprender que quizá yo no había sido la víctima inocente que creía ser, que yo había desempeñado un papel al permitir que esa relación tan mala continuara durante tanto tiempo, hasta que terminó. Después de todo, las personas que entablan una relación tienden a adoptar valores similares, y si yo estuve con alguien que mantuvo valores tan mediocres durante tanto tiempo, ¿qué decía eso de mí y de mis propios valores? Tuve que aprender a las malas, que si la gente en sus relaciones es egoísta y sus acciones te hacen daño, es probable que tú también lo hagas, solo que no te has dado cuenta. En retrospectiva, fui capaz de mirar atrás y encontrar señales de alerta en la personalidad de mi exnovia, señales que yo había escogido ignorar o desestimar cuando estaba con ella. Esa era mi culpa. Pude darme cuenta de que tampoco había sido el novio del año. De hecho, a menudo fui frío y arrogante con ella. Otras veces di por sentado sus sentimientos, la ignoré y la lastimé. Esas cosas también eran mi culpa. ¿Mis errores justificaron su error? No, pero aún así asumí la responsabilidad de no volver a cometerlos nunca más y de jamás dejar pasar de nuevo esas mismas señales para garantizar que no sufriría una vez más las mismas consecuencias. Asumí la responsabilidad de esforzarme para que mis futuras relaciones con las mujeres resultaran mucho mejores. Y me alegra reiterar que lo he logrado. Ya no me engañaron más novias, ni recibí 253 puñetazos en el estómago. Asumí la responsabilidad de mis problemas, y en base a ellos mejoré. Asumí mi responsabilidad por mi papel en esa relación enfermiza, y pude mejorar mis relaciones siguientes. ¿Y sabes qué? El que me dejara mi ex, a pesar de ser una de las experiencias más dolorosas que he sufrido, fue una de las vivencias más trascendentes y decisivas de mi vida. Le reconozco haberme inspirado bastante crecimiento personal. Aprendí más de ese único problema que de una docena de mis éxitos combinados. A todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito y la felicidad. Caray, a veces incluso discutimos por quién se queda con la responsabilidad del éxito y la felicidad. Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas es mucho más importante. Ahí es donde se inicia la verdadera mejora de vida. Simplemente culpar a los demás es hacerte daño a ti mismo. Responder a la tragedia. ¿Pero qué hay sobre los eventos realmente trágicos? Mucha gente puede estar de acuerdo con eso de asumir la responsabilidad de los problemas del trabajo o de ver demasiada televisión cuando en realidad debería estar jugando con sus hijos o haciendo algo de provecho. Pero cuando se trata de tragedias horribles, tiran del cordón de emergencia, del tren de la responsabilidad, y se bajan tan pronto como se detiene el ferrocarril. Algunas cosas les son demasiado dolorosas como para enfrentarlas. Piénsalo así. La intensidad del evento no cambia la verdad subyacente. Si te asaltan, por ejemplo, obviamente no tienes la culpa de que te roben. Nadie jamás escogería pasar por algo así. Pero, así con el bebé fuera de tu casa, eres lanzado de inmediato a la responsabilidad en una situación de vida o muerte. ¿Te defiendes? ¿Entras en pánico? ¿Lo denuncias a la policía? ¿Tratas de olvidarlo y finges que nunca sucedió? Estas son todas las opciones y reacciones de las que eres responsable, asumir o desechar. Tú no escogiste el asalto, pero aún es tu responsabilidad
manejar las consecuencias emocionales, psicológicas y legales de la experiencia. En 2008, los talibanes tomaron el control de Swat Valley, una parte remota en el noroeste de Pakistán, donde rápidamente implementaron su agenda extremista islámica. Cero televisión, cero películas, cero mujeres fuera de su casa, sin un acompañante varón, cero niñas en las escuelas. En 2009, una niña pakistaní de 11 años llamada Malala Yousafzai empezó a manifestar su desacuerdo con la prohibición de la educación escolar para el sexo femenino. Ella continuó asistiendo a su escuela local, poniendo en peligro su vida y la de su padre. También asistía a conferencias en ciudades cercanas. Malala escribió en internet: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho a la educación? Un día, en 2012, a la edad de 14 años, recibió un tiro en la cara mientras viajaba en el autobús que la trasladaba a su casa, después de asistir a la escuela. Un soldado talibán enmascarado y armado con un rifle se subió al vehículo y preguntó: ¿quién es Malala? Díganmelo o les dispararé a todos aquí. Malala se identificó, una elección asombrosa en sí misma y de sí misma, y el hombre le disparó en la cara frente a los demás pasajeros. Malala entró en coma y estuvo a punto de perder la vida. Los talibanes declararon públicamente que si de alguna forma sobrevivía al atentado, además de a ella, también matarían a su padre. En la actualidad, Malala aún vive. Aún habla de la violencia y la opresión en contra de las mujeres en los países musulmanes, solo que ahora lo hace como una autora bestseller. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. Parece que haber recibido un balazo en el rostro solo le proveyó una audiencia más grande y más valentía que antes. Podría haber sido fácil para ella mentir y decir: no puedo hacer nada, o no tengo opción. Eso, irónicamente, también hubiera sido su elección, pero eligió lo opuesto. Hace unos años escribí en mi blog algunas ideas para este capítulo y un hombre dejó un comentario. Dijo que yo era superficial. Añadió que no tenía una comprensión real de los problemas de la vida o de la responsabilidad humana. Señaló que su hijo recientemente había muerto en un accidente automovilístico. Me acusó de no saber lo que es el dolor verdadero y dijo que yo era un cabrón por sugerir que él era responsable del dolor que sentía por el fallecimiento de su vástago. Obviamente, el hombre habría sufrido un dolor más grande del que la mayoría de la gente tiene que afrontar jamás en su vida. Él no escogió que su hijo muriera, ni fue su culpa el que falleciera. Tenía la responsabilidad de enfrentar su pérdida, a pesar de que era clara y comprensiblemente indeseada. Pero a pesar de ello, él era responsable de sus propias emociones, creencias y acciones. La manera en que reaccionó ante la muerte de su hijo fue su propia elección. El dolor de uno u otro tipo es inevitable para todos, pero tenemos el derecho de elegir lo que significa para nosotros, incluso al decretar que él no tenía opción y que solo deseaba a su hijo vivo de nuevo. Él estaba eligiendo. Esa fue una de las muchas formas en las que pudo haber elegido usar ese dolor. Por supuesto que no le dije nada de eso a él. Yo estaba demasiado ocupado sintiendo pavor y pensando que probablemente esto me superaba y que no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Ese es un peligro latente en mi línea de trabajo, un problema que yo escogí y un problema que es mi responsabilidad afrontar. Al principio me sentí fatal, pero después de unos minutos comencé a ponerme furioso. Sus objeciones tenían muy poco que ver con lo que yo, de hecho, afirmaba en mi artículo. Me dije: ¿y qué leches? Solo porque no tengo un hijo que haya muerto, no significa que no haya experimentado un dolor horrible. Pero entonces apliqué mi propio consejo. Elegí mi problema. Me podía enfadar con este hombre e iniciar una discusión, tratar de demostrar quién de los dos había sufrido más, lo que solo nos habría hecho quedar a ambos como estúpidos e insensibles. O podía elegir un mejor problema, trabajar en practicar la paciencia, comprender mejor a mis lectores y tener presente a ese hombre cada vez que escribiera sobre dolor y traumas de ahí en adelante. Y eso es lo que he tratado de hacer desde entonces. A él simplemente le respondí que sentía su pérdida y dejé ahí el tema. ¿Qué más podía decir? La genética y las cartas que nos han tocado. En 2013, la BBC reunió a media docena de adolescentes con trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y los acompañó conforme recibían terapias intensivas para ayudarlos a superar sus pensamientos indeseados y sus comportamientos repetitivos. Una de ellas era Imogen.
una chica de 17 años que tenía la necesidad compulsiva de tocar cada superficie por la que pasara. Si fallaba en el intento, la inundaban pensamientos terribles de su familia muriendo. También estaba Josh, quien necesitaba hacer todo con ambos lados de su cuerpo, saludar a alguien con la mano izquierda y con la derecha, comer con ambas manos, atravesar una puerta con los dos pies, etc. Si él no sintonizaba sus dos lados, sufría severos ataques de pánico. Y por último estaba Jack, un germofóbico, que se negaba a salir de casa sin usar guantes. Hervía el agua que consumía antes de beberla y se negaba a probar comida que no hubiera sido preparada y desinfectada por él mismo. El TOC es un terrible desorden neurológico y genético que no se puede curar. En el mejor de los casos se puede aprender a manejarlo. Y como veremos, controlar este trastorno se reduce a manipular los valores propios. Lo primero que los psiquiatras de este proyecto les dicen a los chicos es que deben aceptar las imperfecciones de sus deseos compulsivos. Lo que eso significa, por ejemplo, es que cuando Imogen la inundan los terribles pensamientos de que su familia muere, ella debe aceptar que sus seres queridos pueden morir y que no hay nada que ella pueda hacer. Puesto de manera sencilla, le están diciendo que no le sucede, que lo que le sucede no es su culpa. Entre tanto, Josh es forzado a aceptar que a largo plazo, sintonizar sus comportamientos para conciliarlos en realidad le está infligiendo más daño a su vida que lo que sus ocasionales ataques de pánico le causarían. Y a Jack le recuerdan que no importa lo que haga, los gérmenes siempre están presentes y siempre lo infectarán. El objetivo es conseguir que los jóvenes reconozcan que sus valores no son racionales, que de hecho sus valores ni siquiera son suyos, sino de su trastorno, y que al consentir estos valores irracionales están de hecho dañando su habilidad para funcionar en la vida. El siguiente paso es alentarlos a elegir un valor que sea más importante que el que posee su TOC y centrarse en él. Para Josh es la posibilidad de no tener que esconder su trastorno a sus amigos y familiares todo el tiempo, la posibilidad de desarrollar una vida social normal y funcional. Para Imogen es la idea de hacerse con el control sobre sus propios pensamientos y sentimientos, y ser feliz de nuevo. Y para Jack es la habilidad de salir de su casa por periodos prolongados sin sufrir episodios traumáticos. Con estos nuevos valores presentes, los adolescentes se abocaron a realizar ejercicios de desensibilización intensiva que los forzaran a vivir sus nuevos valores. Los ataques de pánico se sucedieron, las lágrimas rodaron por las mejillas y Jack golpeó varios objetos inanimados y después se lavó las manos de inmediato. Pero al final del documental se había logrado un gran progreso. Imogen ya no necesitaba tocar cada superficie que se encontrara en su camino. Comenta, aún hay monstruos en mi cabeza, y probablemente siempre los habrá, pero ahora están más silenciosos. Josh es capaz de alcanzar lapsos de 25 o 30 minutos sin tener que sintonizar las conductas entre ambos lados de su cuerpo, y Jack, quien experimentó quizá la mayor mejoría, ahora es capaz de ir a restaurantes y beber directamente de botellas de agua o vasos sin tener que lavarlos antes. Jack resume lo que ha aprendido. Yo no elegí esta vida. Yo no elegí esta horrible enfermedad. Pero puedo elegir cómo vivir con ella. Debo escoger cómo vivir con ella. Muchas personas que nacieron con una desventaja, ya sea TOC o una estatura baja o algo muy diferente, eligen pensar que esta les ha robado algo sumamente valioso. Sienten que no hay nada que puedan hacer al respecto, así que evitan asumir la responsabilidad de su situación. Piensan algo como, yo no escogí esta genética de porquería, así que no es mi culpa si todo sale mal. Y es verdad, no es su culpa, pero aún así es su responsabilidad. Cuando iba a la universidad, tuve la loca fantasía de convertirme en jugador profesional de póker. Ganaba dinero y todo, y fue divertido. Pero después de un año de juego, después de un año de juego serio, me retiré. El estilo de vida de quedarme en vela toda la noche mirando fijamente la pantalla del ordenador, ganando cientos de dólares un día y perdiendo la mayor parte al día siguiente, no era para mí. Y no era exactamente el medio de subsistencia más sano o más estable en términos emocionales. Pero mi tiempo de jugar al póker tuvo una sorprendente y profunda influencia en la forma en la que veo la vida. La belleza del póker es que, si bien la suerte siempre tiene un papel importante, esa misma suerte no dicta el resultado de un juego a largo plazo.
A una persona le pueden repartir cartas terribles y aún así ganarle a quien le tocó una gran mano. Está claro que quien posee las mejores cartas tiene mayor probabilidad de ganar, pero al final el vencedor está determinado por si acertaste las elecciones de cada jugador hace durante el juego. Yo concibo la vida en esos mismos términos. A todos nos reparten cartas, algunos nos tocan mejores cartas que otros. Y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que tenemos y sentir que nos tocó una pésima mano, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir. La gente que de manera consistente toma las mejores decisiones en las situaciones que se les presentan son aquellas que por lo general salen adelante en el póker, igual que en la vida. Y no es necesariamente la gente con las mejores cartas. Hay quienes sufren psicológica y emocionalmente por deficiencias neurológicas o genéticas, pero eso no cambia nada. Cierto, heredaron una mala mano y no es su culpa. No se le puede culpar de ser un retaco al tipo bajito por querer una cita. A la persona que le roban no se le puede culpar por haber sido asaltado, pero aún es su responsabilidad. Ya sea que escojan buscar tratamiento psiquiátrico, ir a terapia o no hacer nada, la elección es suya. Hay quienes sufren por una mala infancia. Hay quienes sufren abusos y son violados y lastimados física, emocional y financieramente. A ellos no se les puede culpar por sus problemas y sus obstáculos, pero aún así son responsables. Siempre son responsables de seguir adelante, a pesar de sus problemas y de elegir las mejores opciones que pueden, dadas sus circunstancias. Y seamos honestos, si sumaras a todas las personas que padecen algún desorden psiquiátrico, que luchan contra la depresión o contra pensamientos suicidas, que han sido víctimas de negligencia o abuso, que han pasado por la tragedia o la muerte de un ser querido, o que han sobrevivido a serios problemas de salud, accidentes o traumas, si sumas a todas esas personas y las pusieras en una habitación, bueno, quizá tendrías que llamarnos a todos nosotros, porque nadie pasa por la vida sin coleccionar algunas cicatrices en el camino. Es cierto, algunas personas afrontan problemas mucho peores que otros, y algunos son legítimamente victimizados de manera terribles. Pero tanto como esto nos trastorne o nos moleste, no cambia nada. La ecuación de la responsabilidad de nuestra situación individual. Victimismo chic. La falacia de la responsabilidad-culpa le permite a la gente endosarle a los demás la responsabilidad de resolver sus problemas. Esta habilidad de deshacerse de la responsabilidad a través de la culpa le otorga a las personas un bienestar efímero y la sensación de creerse con derecho a todo. Desafortunadamente, un efecto colateral de Internet y de las redes sociales es que se ha vuelto más fácil que nunca lanzarle la responsabilidad, incluso por la más mínima de las infracciones, a algún otro grupo o persona. De hecho, este juego de culpa-vergüenza se ha vuelto tan popular que en ciertas esferas se ve como algo guay. Compartir públicamente las injusticias atrae más atención y más efusividad emocional que cualquier otro evento en las redes sociales. Legitima al tipo de persona que perpetuamente se siente victimizada con cantidades enormes de atención y simpatía. El victimismo chic está de moda por todos lados, entre los ricos y los pobres. De hecho, puede que esta sea la primera vez en la historia de la humanidad en la que cada grupo demográfico se ha sentido injustamente victimizado de manera simultánea. Todos van montados en la indignación moral que eso trae consigo. En este momento, cualquiera que se sienta ofendido por cualquier circunstancia, ya sea el hecho de que un libro sobre racismo fue autorizado como parte de una clase universitaria, o que los árboles de Navidad fueron prohibidos en el supermercado local, o que subieron los impuestos medio punto en los fondos de inversión, todos se sienten oprimidos de alguna manera y piensan que en cierto modo merecen estar muy molestos y obtener un cierto grado de atención. El ambiente mediático actual, por un lado, alienta y por el otro perpetúa estas reacciones, porque después de todo es bueno para el negocio. El escritor y el comentarista de medios Ryan Holiday se refiere a esto como pornografía del atropello. Más que informar de historias y temas reales, los medios consideran más fácil y más rentable encontrar algo medianamente ofensivo, difundirlo en una amplia audiencia, generar molestia
y entonces transmitir esa molestia a la población, de una forma en la que cause molestia en otra sección de la población. Esto desata un tipo de eco de tonterías que viene y va entre dos posturas imaginarias, mientras distrae a todos de los verdaderos problemas sociales. No sorprende entonces que estemos más políticamente polarizados que nunca. El mayor problema del victimismo chic es que acapara y resta atención a las verdaderas víctimas. Es como Pedro y el lobo. Cuantas más personas se proclaman como víctimas, a la menor provocación, más difícil es ver quiénes son las verdaderas víctimas. La gente se vuelve adicta a sentirse ofendida todo el tiempo, porque les provee un momento efímero de bienestar. Creerse con derecho a todo y con una moral superior sienta bien. Como lo expuso el caricaturista político Tim Crader en su columna de opinión del New York Times, el sentirse atropellado es como esas otras cosas que te hacen sentir bien, pero con el tiempo te devoran de adentro hacia afuera. Y es incluso más insidioso que muchos vicios, porque ni siquiera somos conscientes de qué es un placer. Parte de vivir en una democracia y en una sociedad libre es que todos tenemos que lidiar con puntos de vista y con gente que no necesariamente nos gusta. Ese es simplemente el precio que pagamos. Incluso podrías decir que es la razón de ser del sistema. Y parece que más y más gente está olvidando eso. Debemos escoger nuestras batallas con cautela, mientras intentamos simultáneamente coincidir un poco con nuestros supuestos enemigos. Deberíamos acercarnos a las noticias y a los medios con una sana dosis de escepticismo, evitar generalizar y etiquetar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Debemos priorizar los valores de ser honesto, de fomentar la transparencia y de abrazar la duda sobre los valores de siempre tener razón, sentirnos bien y obtener venganza. Estos valores democráticos son más difíciles de mantener dentro del ruido constante de un mundo globalizado. Y a pesar de todo, debemos asumir esta responsabilidad y nutrir dichos valores. La estabilidad futura de nuestros sistemas políticos podría depender de ello. No hay un cómo. Mucha gente escuchará todo esto y dirá, muy bien, pero ¿cómo? Entiendo que mis valores están equivocados y que evado la responsabilidad de mis problemas, que me siento con derecho a todo y que creo que el mundo debería girar en torno a mí y a cada inconveniente que experimento. Pero ¿cómo cambio? Y a lo anterior responderé con mi mejor personificación de Yoda. Hazlo o no lo hagas. No hay un cómo. Tú ya estás eligiendo cada momento de cada día. ¿A qué le das importancia? Así que el cambio es tan sencillo como elegir darle importancia a algo diferente. En realidad, es así de simple, solo que no es fácil. No es fácil porque te sentirás como un perdedor, como un fraude y como un tonto al principio. Te molestarás con tu mujer, con tus amigos o con tu padre en el proceso. Todos estos son efectos secundarios de cambiar tus valores, de cambiar a qué le estás dando importancia, pero son inevitables. Es simple, pero es muy difícil. Veamos algunos efectos secundarios. Te vas a sentir inseguro, te lo puedo garantizar. ¿Debería darme por vencido? ¿Es esta la mejor decisión? Desechar un valor en el que has confiado durante años te desorientará, como si ya no supieras lo que está bien y lo que está mal. Es difícil, pero es normal. Siguiente. Te sentirás fracasado. Has dedicado la mitad de tu vida a medirte y evaluarte en relación con ese valor. Así que cuando cambies tus prioridades y tus parámetros y dejes de comportarte de la manera en la que lo hacías antes, fracasarás en alcanzar ese antiguo y confiable parámetro, lo que te llevará a sentirte inmediatamente como un fraude o un donadie. Eso también es normal e incómodo. Y ciertamente encontrarás rechazo. Muchas relaciones en tu vida se construyeron alrededor de los valores que has mantenido. Así que en el momento en que los cambies, cuando decidas que estudiar es más importante que irte de fiesta, o que casarte y formar una familia es más importante que el sexo desenfrenado, o que hacer lo que te gusta es más importante que el dinero, el cambio de tendencia se reflejará en todas tus relaciones y muchas explotarán en tu cara. Eso también es normal e incómodo. Aunque dolorosos, estos efectos secundarios son necesarios, pues te permiten elegir lo que realmente vale la pena, elegir cosas mucho más importantes y más valiosas donde poner tu energía. Conforme reorganices tus valores, te encontrarás con rechazo, tanto interno como externo. Más que nada te sentirás inseguro, te preguntarás si lo que haces está mal.
Pero como veremos más adelante, eso es una buena señal. Capítulo 6. Te equivocas respecto a todo y yo también. Hace 500 años, los cartógrafos creían que California era una isla. Los médicos pensaban que abrir en canal el brazo de alguien o causar sangrado en cualquier parte podía curar enfermedades. Los científicos consideraban que el fuego se creaba a partir de algo llamado flogisto. Las mujeres creían que darse masajes en la cara con orina de perro revertía los efectos del envejecimiento. Y los astrónomos creían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando era pequeño, pensaba que mediocre era un tipo de vegetal que no querría comer. Creía que mi hermano había encontrado un pasadizo secreto en la casa de mi abuela porque él podía salir al patio desde el baño. El truco, había una ventana. También pensaba que cuando un amigo y su familia visitaban Washington, era porque de alguna forma habían viajado en el tiempo, a cuando los dinosaurios aún vivían, porque caray, pasó hace mucho tiempo. De adolescente le hice saber a todos que en realidad no me importaba nada, pero la verdad es que todo me importaba mucho. Eran otros quienes gobernaban mi vida, y yo ni siquiera lo sabía. Pensaba que la felicidad era un destino y no una opción. Pensaba que el amor era algo que simplemente sucedía, no algo que tenías que trabajar para conseguirlo. Pensaba que ser guay tenía que ser practicado y aprendido de alguien externo, más que inventarlo por mí mismo. Cuando salía con mi primera novia, pensaba que estaríamos juntos para siempre. Y cuando esa relación terminó, pensé que jamás volvería a sentir algo así por ninguna otra mujer. Luego, cuando volví a sentir lo mismo por otra mujer, pensé que el amor a veces no es suficiente. Y entonces comprendí que a cada individuo le toca decidir qué es suficiente. Y que el amor puede ser lo que sea que le permitamos ser. A cada paso del camino estaba equivocado, respecto a todo. A través de mi vida, he estado increíblemente errado respecto a mí, los demás, la sociedad, la cultura, el mundo, el universo, todo. Y espero que siga siendo así durante el resto de mi vida. Así como el Mark del presente puede mirar atrás y ver cada error y defecto del Mark del pasado, un día el Mark del futuro mirará en retrospectiva las suposiciones del Mark del presente, incluyendo el contenido de este libro, y encontrará defectos similares. Y eso será algo bueno, porque significará que he crecido. Hay una frase muy famosa de Michael Jordan que se cuenta cómo fallaba una y otra vez, y que gracias a eso logró tener éxito. Bueno, en mi caso yo siempre estoy equivocado respecto a todo, una y otra vez. Y por eso mi vida mejora. El crecimiento es un proceso iterativo infinito. Cuando aprendemos algo nuevo, no es que vayamos de estar equivocados a estar en lo cierto. Más bien, vamos de estar equivocados a estar menos equivocados. Cuando aprendemos algo adicional, vamos de estar menos equivocados a estar menos equivocados que antes. Y así sucesivamente. Siempre estamos en el proceso de aproximarnos a la verdad y a la perfección, sin nunca llegar a alcanzar ni la verdad ni la perfección. No deberíamos buscar la respuesta correcta, definitiva para nosotros. En vez de ello, deberíamos tratar de ir deshaciéndonos poco a poco de nuestras equivocaciones actuales, de forma que estemos menos equivocados mañana. Cuando se ve desde esta perspectiva, el crecimiento personal puede resultar muy científico. Nuestros valores son nuestras hipótesis. Esta conducta es buena e importante. Esta otra conducta no lo es. Nuestras acciones son los experimentos, las emociones resultantes y los patrones de pensamiento son nuestra información. No hay dogma correcto o ideología perfecta. Solo está lo que tu experiencia te ha mostrado que es bueno para ti e incluso así, la experiencia está probablemente equivocada también. Y ya que tú, yo y todos los demás tenemos necesidades, historias personales y circunstancias de vida diferentes, inevitablemente todos llegaremos a distintas respuestas correctas sobre lo que significan nuestras vidas y cómo deben ser vividas. Mi respuesta correcta incluye viajar solo durante muchos años, vivir en lugares oscuros y reírme de mis propios gases. O al menos esa era la respuesta correcta hace poco. Esa respuesta cambiará y evolucionará, porque yo cambio y evoluciono, y conforme me hago mayor y me vuelvo más experimentado, desecho aquello en lo que estaba equivocado, y logro estar menos equivocado cada día. Mucha gente se obsesiona tanto con hacer todo correctamente en su vida que acaba por no vivirla.
Una determinada mujer está soltera, sola, y quiere un compañero, pero nunca sale de su casa ni hace nada al respecto. Un determinado hombre trabaja muchísimo y considera que merece un ascenso, pero nunca se lo manifiesta de manera explícita a su jefe. A ambos les caracteriza que temen al fracaso, al rechazo, a que alguien les diga no. Pero no es eso. Claro, el rechazo duele, el fracaso es lo peor, pero hay certidumbres particulares a las que nos aferramos, certidumbres que nos da miedo cuestionar o dejar ir, valores que le han dado significado a nuestras vidas a lo largo de los años. Esta mujer no quiere salir a la calle y conocer a alguien porque entonces se vería forzada a afrontar sus creencias sobre su propio atractivo. Ese hombre no pide el ascenso porque tendría que afrontar sus creencias respecto a cuánto valen sus habilidades. Es más fácil sentarse sobre la certidumbre dolorosa de que nadie te encontrará atractiva, que nadie aprecia tus talentos, en vez de realmente poner a prueba esas creencias y conocer la verdad. Las creencias de este tipo, que no soy tan atractivo, así que ¿para qué me desgasto? O que mi jefe es un desgraciado, así que ¿para qué molestarse? Están diseñadas para proveernos un confort moderado hoy, a costa de hipotecar una mayor felicidad y éxito más adelante. Son estrategias terribles a largo plazo, y sin embargo, nos aferramos a ellas, porque asumimos que son correctas, porque consideramos que ya sabemos lo que sucederá. En otras palabras, asumimos que sabemos cómo termina la historia. La certidumbre es el enemigo del crecimiento. Nada es seguro hasta que ya ha sucedido, e incluso en ese momento aún es debatible. Por ello, para que ocurra cualquier tipo de crecimiento, es necesario aceptar las imperfecciones inevitables de nuestros valores. En lugar de buscar la certeza, deberíamos estar en búsqueda constante de la duda. Dudar de nuestras propias creencias, dudar de nuestros propios sentimientos, dudar sobre lo que nos traerá el futuro, a menos que salgamos y lo construyamos nosotros mismos. En vez de esperar estar en lo cierto todo el tiempo, deberíamos buscar en qué estamos equivocados todo el tiempo, porque lo estamos. Estar equivocados abre la posibilidad de cambiar. Estar equivocado ofrece la oportunidad de crecimiento. Significa que no te abrirás el brazo para curarte un resfriado ni te refrescarás la cara con pipí de perro para verte joven de nuevo. Implica no pensar que mediocre es un vegetal, e implica no tener miedo a que las cosas te importen. Aquí tenemos algo extraño, pero cierto. En realidad no sabemos lo que es una experiencia positiva o negativa. Algunos de los momentos más difíciles y estresantes de nuestras vidas terminan siendo también de lo más formativos y motivadores. Algunas de las mejores y más gratificantes experiencias de nuestras vidas también son de las más distractoras y desmotivantes. No confíes en tu concepción de las experiencias positivas negativas. Lo único que sabemos con certeza es que si algo duele o no en ese momento, y eso no vale mucho. Así como miramos con horror la vida de la gente de hace 500 años, me imagino a las personas que dentro de otros 500 años se reirán de nosotros y de nuestras certezas actuales. Se reirán sobre cómo permitimos que el dinero y nuestro trabajo definan nuestras vidas. Se reirán del miedo que nos da mostrar aprecio a quienes más nos importan. Pero apilamos alabanza sobre alabanza en las figuras públicas que no merecen nada. Se reirán de nuestros rituales y supersticiones, de nuestras preocupaciones y nuestras guerras. Se quedarán azorados ante nuestra crueldad. Ellos entenderán verdades sobre nosotros de las que nosotros aún no somos conscientes. Y ellos también estarán equivocados, simplemente menos equivocados de lo que nosotros estábamos. Arquitectos de nuestras propias creencias. Prueba esto. Escoge a una persona al azar y condúcela a una habitación donde haya botones que presionar. Dile que si hace algo específico, algo indefinido que él o ella tendrá que averiguar, una luz destellará, indicando que ha ganado un punto. Dile que el objetivo es ver cuántos puntos puede ganar en un lapso de 30 minutos. Cuando los psicólogos han aplicado este ejercicio, lo que sucede es lo esperado. La gente se siente y comienza a oprimir los botones al azar, hasta que la luz destella para confirmar que han ganado un punto. Lógicamente, intentarán repetir lo que hicieron para alcanzar mayor puntuación, excepto que ahora la luz no destella, así que empiezan a experimentar consecuencias más complicadas. Presiono este botón 3 veces, luego este solo una. Espero 5 segundos y ¡ding! Otro punto. Pero al final eso deja de funcionar.
Quizá no tiene que ver con los botones, pensarán. Quizá tiene que ver con cómo estoy sentado o lo que estoy tocando. Quizá tiene que ver con mis pies. Tink. Otro punto. Sí, quizás es la posición de mis pies. Y luego si presiono otro botón, tink. Por lo general, entre los primeros 10 o 15 minutos, cada persona ha averiguado la secuencia específica de conductas requeridas para ganar más puntos. Con frecuencia es algo raro, cómo mantenerse a la pata coja o memorizar una larga secuencia de botones en un tiempo específico mientras miran hacia una determinada dirección. Pero esta es la parte divertida. Los puntos se otorgan de manera aleatoria. No hay secuencia, no hay patrón. Solo una luz que destella mientras las personas hacen piruetas y piensan que lo que están haciendo es lo que les permite conseguir más puntos. Más allá del sadismo, la meta del experimento es demostrar lo rápido que la mente humana es capaz de crear y creer ideas que son basura. Y resulta que somos muy buenos en ello. Cada persona deja esa habitación convencida de que él o ella alcanzaron la meta y ganaron el juego. Todos creen que descubrieron la secuencia perfecta de botones con la que se adjudicaron la puntuación. Pero los métodos que inventan son tan únicos como los individuos mismos. Un hombre desarrolló una larga y complicada secuencia de botones que para nadie tenía sentido más que para él. Una niña llegó a la conclusión de que tenía que tocar el techo un cierto número de veces para ganar los puntos. Cuando se fue, estaba agotada por haberse pasado el rato brincando de arriba a abajo. Nuestros cerebros son máquinas de significado. Lo que entendemos como significado se genera por las asociaciones que nuestro cerebro crea entre dos o más experiencias. Cuando presionamos un botón y destella una luz, asumimos que dicho botón causó que la luz destellara. Esto es el núcleo, el fundamento de lo que es significativo. Botón, luz, luz, botón. Vemos una silla, vemos que es gris. Entonces nuestro cerebro procesa la asociación entre el color gris y el objeto, silla, y crea significado. La silla es gris. Nuestras mentes se mantienen zumbando de manera constante. Generan más y más asociaciones para ayudarnos a entender y controlar el entorno que nos rodea. Todas las experiencias internas y externas generan nuevas asociaciones y conexiones dentro de nuestra mente. Todas las palabras en esta página, los conceptos gramaticales que usas para descifrarlas, los pensamientos sucios a los que tu mente vaga cuando mi escritura se torna aburrida o repetitiva, cada uno de estos pensamientos, impulsos y percepciones está compuesto de miles y miles de conexiones neuronales, activándose al unísono, iluminando tu mente con el fuego del conocimiento y la comprensión. Pero hay dos problemas. Primero, el cerebro es imperfecto. Confundimos lo que vemos y escuchamos. Olvidamos las cosas o malinterpretamos eventos con mucha facilidad. Segundo, una vez que creamos significado para nosotros mismos, nuestros cerebros están diseñados para aferrarse a dicho significado. Estamos predispuestos hacia el significado que nuestra mente ha creado y no queremos soltarlo. Incluso si descubrimos evidencias que contradicen el significado que creamos, a menudo lo ignoramos y continuamos creyendo lo que queremos. El comediante Emo Phillips una vez dijo: "Yo creía que el cerebro humano era el órgano más increíble en mi cuerpo. Después me di cuenta de quién me lo estaba diciendo". El dato desafortunado es que la mayoría de lo que llegamos a conocer y a creer es producto de las inexactitudes innatas y sesgos presentes en nuestros cerebros. Muchos, o incluso la mayoría de nuestros valores, son producto de eventos que no son representativos del mundo en general o son el resultado de un pasado totalmente malentendido. ¿Cuál es el resultado? Muchas de nuestras creencias están equivocadas, o para ser más exacto, todas nuestras creencias están equivocadas. Solo algunas están menos equivocadas que otras. La mente humana es un revoltijo de inexactitud, y aunque esto te resulte incómodo, es un concepto increíblemente importante que debemos aceptar, como veremos más adelante. Cuidado con lo que crees. En 1988, mientras acudía a terapia, la periodista y autora del feminismo Meredith Maran llegó a una conclusión alarmante. Su padre había abusado sexualmente de ella cuando era niña. Descubrirlo fue una conmoción para ella, un recuerdo reprimido del que no había sido consciente durante la mayor parte de su vida adulta. Pero a la edad de 37 años, se enfrentó a su progenitor y también le contó a sus familiares lo que había sucedido. Las noticias de Meredith horrorizaron a toda la familia. Su padre negó de inmediato haber hecho eso.
Algunos miembros del clan apoyaron a Meredith y otros a su padre. El árbol genealógico se partió en dos, y el dolor que había definido la relación de Meredith con su procreador desde mucho antes de esta acusación se esparció como moho sobre ramas. La situación destruyó a todos. Entonces, en 1996, Meredith llegó a otra conclusión alarmante. En realidad, su padre nunca había abusado de ella. Lo sé. Ups. Ella, con la ayuda de un bienintencionado terapeuta, había inventado el recuerdo. Consumida por la culpa, pasó el resto de la vida de su padre intentando reconciliarse con él y con los otros integrantes de su familia, siempre pidiendo disculpas y dando explicaciones. Pero ya era demasiado tarde. Su padre falleció y la familia nunca volvió a ser la de antes. Resulta que el caso de Meredith no era el único, como lo describe en su autobiografía, Mi mentira, la historia verdadera de una memoria falsa. Durante los años 80, muchas mujeres acusaron a miembros varones de sus familias de abuso sexual, solo para decirse años después. De manera similar, en el transcurso de esa misma década, muchas personas aseguraban que en algunos lugares se practicaban cultos satánicos, en los que se abusaba de niños a pesar de que las investigaciones de la policía en decenas de ciudades nunca encontraron evidencia de esas locas prácticas. ¿Por qué la gente de pronto estaba inventando recuerdos de abusos horribles en las familias y a través de los cultos? ¿Y por qué sucedía precisamente en esa época, en los 80s? ¿Alguna vez jugaste al teléfono estropeado cuando eras niño? Ya sabes, dices algo al oído de una persona y el mensaje va pasando de una a otra, hasta que lo que la última persona escucha no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dijo al principio. Así es como funcionan nuestros recuerdos. Nosotros experimentamos algo. Días después lo recordamos, ligeramente diferente, como si nos lo hubieran susurrado y lo hubiéramos malentendido. Entonces se lo contamos a alguien y tenemos que llenar unos cuantos espacios en nuestra historia, con nuestros propios puntos extra, para asegurarnos de que todo tiene sentido y no estamos locos. Y entonces empezamos a creernos esos pedacitos de relleno que creamos. Así que en la siguiente ocasión los volvemos a contar. Y un año después, en una noche de copas, contamos de nuevo la historia. La adornamos un poquito más. Vale, seamos honestos. Ya en este momento un tercio de lo que contamos es inventado. Una semana después, ya sobrios, no queremos admitir que mentimos asquerosamente. Así que seguimos contando esa nueva y expandida versión de nuestra historia. 5 años después, nuestra historia verdadera por la cual juraríamos sobre la tumba de nuestra madre acerca de su veracidad, aquella que es más cierta que el sol, es como máximo un 50% de la original y real. Todos hacemos esto. Tú lo haces. Yo lo hago. No importa lo honesto que seas o lo buenas que sean nuestras intenciones, vivimos en un estado perpetuo de engaño con nosotros mismos y con los demás por la sencilla razón de que nuestro cerebro está diseñado para ser eficiente, no exacto. Y no solo es nuestra memoria la que apesta, es tan mala que en muchos juicios, incluso los testigos presenciales no son tomados en serio. También nuestras funciones cerebrales son terriblemente sesgadas. ¿Cómo puede ser así? Verás, nuestro cerebro está tratando de encontrarle sentido a nuestra situación actual basándose en las creencias y experiencias que ya poseemos. Cada nueva pieza de información se mide con los valores y las conclusiones que ya tenemos. Como resultado, nuestro cerebro siempre se inclina hacia lo que nos parece real en ese momento. Por eso, cuando mantenemos una gran relación con nuestra hermana, interpretaremos la mayoría de nuestros recuerdos con ella bajo una luz positiva. Pero cuando nuestra relación se vuelve agria, tenderemos a ver esos mismos recuerdos de manera diferente, reinventándolos de forma que podamos explicar nuestro enfado presente hacia ella. Ese dulce regalo que nos dio la Navidad pasada, ahora lo recordamos como condescendiente. Esa vez que se olvidó invitarnos a su casa del lago, deja de ser una equivocación inocente y se convierte en una negligencia terrible. La historia del falso abuso de Meredith adquiere más sentido cuando entendemos los valores bajo los que surgieron sus creencias. En primer lugar, Meredith había tenido una relación tensa y difícil con su padre durante casi toda su vida. Segundo, ella había entablado una serie de relaciones íntimas fallidas con los hombres, incluyendo un matrimonio que fracasó. Así,
que en términos de sus valores, las relaciones cercanas con los hombres no iban nada bien. Entonces, nada más empezar los 80s, Meredith se convirtió en una feminista radical y comenzó a realizar investigaciones sobre abuso infantil. A través de estas conoció múltiples y terribles historias de abuso y trabajó con supervivientes de incesto, generalmente niñas pequeñas, durante años. También redactó con amplitud una serie de estudios inexactos que salieron en esa época, estudios que más tarde se demostró que se sobreestimaban, por mucho, la prevalencia del abuso infantil. El caso del estudio más famoso afirmaba que 1/3 de las mujeres adultas habían sufrido abusos sexuales de niñas, un número que después se demostró que era falso. Y por encima de todo, Meredith se enamoró e inició una relación con otra mujer, una superviviente de incesto. Ella mantuvo una relación tóxica y de codependencia con su pareja, un vínculo con el cual continuamente trataba de salvar a su compañera de su traumático pasado. Su pareja también utilizaba esas experiencias pasadas como arma para causar culpa, para ganar el afecto de Meredith. Hablaré más sobre el tema de los límites en el capítulo 8. Mientras tanto, la relación de Meredith con su padre se deterioró aún más. A él no le encantaba la idea de que Meredith mantuviera una relación lésbica. Por su parte, ella empezó a acudir a terapia de manera casi compulsiva. Sus terapeutas, que tenían sus propios valores y creencias y sobre estas basaban su propio actuar, insistían en que su infelicidad no podía deberse solo a su estresante labor periodística o a sus fallidas relaciones amorosas. Debía haber algo más profundo. Por aquel tiempo, un tipo de tratamiento llamado terapia de memoria reprimida cobró auge. Durante la práctica, un terapeuta inducía al paciente a entrar en un estado de trance en el cual se le alentaba a hurgar y revivir en lo más profundo de sus pensamientos, de sus recuerdos olvidados de la infancia. Estos recuerdos por lo general eran positivos, pero asimismo se esperaba que al menos algunos de ellos resultaran traumáticos. Así que ahí estaba la pobre Meredith, miserable, investigando todos los días casos de incesto y abusos sexuales infantiles, enfadada con su padre, manteniendo una vida en pareja con otra mujer superviviente de incesto, que al parecer es la única persona que la comprende y la ama, después de múltiples relaciones fallidas con hombres. Y recostada en un sillón, llorando cada 2 por 3, con un terapeuta que le exige una y otra vez que recuerde algo que ella no es capaz de evocar. ¡Voilá! Ahí está la receta perfecta para un recuerdo de abuso sexual que nunca sucedió. La principal prioridad de nuestra mente es procesar las experiencias para interpretarlas de una forma en la que se adhieran a todas nuestras acciones, sentimientos y creencias previas. Sin embargo, a veces nos encontramos con situaciones en la vida en las que el pasado y el presente no son coherentes. En esas ocasiones, lo que experimentamos en ese preciso momento no se parece a nada de lo que hemos aceptado como verdadero o razonable en el pasado. En un esfuerzo por alcanzar una lógica, nuestra mente a veces, y en casos como ese, inventa recuerdos falsos. Al vincular nuestras experiencias presentes con ese pasado imaginario, nuestra mente nos permite mantener el significado que ya teníamos establecido. Como se acotó con anterioridad, la historia de Meredith no es única. De hecho, entre las décadas de 1980 y los inicios de 1990, cientos de personas inocentes fueron acusadas injustamente de violencia sexual bajo circunstancias similares. Muchas terminaron en la cárcel por ello. A la gente insatisfecha con sus vidas inconscientes, estas explicaciones sugeridas combinadas con sensacionalismo, parecía que reinaba una verdadera epidemia de abuso sexual y violencia satánica, y tú podías ser una víctima más. Les dabas pie a salirse por la tangente y a explicar su sufrimiento actual. Les permitía convertirse en víctimas y evadir la responsabilidad. La terapia de memoria reprimida actuaba entonces como un medio para extraer esos deseos inconscientes y darles una forma aparentemente tangible como recuerdos. Este proceso y el estado mental que causaba se hizo tan común que se acuñó un nuevo nombre: síndrome de la falsa memoria, el cual cambió el modo en que los juicios operan. Miles de terapeutas resultaron demandados y perdieron sus licencias para ejercer. La terapia de memoria reprimida fue cayendo en desuso y se reemplazó por métodos más prácticos. Los estudios recientes solo han reforzado la dolorosa lección de esa etapa. Nuestras creencias son maleables,
y nuestras memorias no son fidedignas para nada. Hay mucha sabiduría convencional por ahí que te dice, confía en ti mismo o sigue tu intuición, junto con otra buena cantidad de clichés que suenan muy bien. Pero quizá la respuesta es confiar menos en ti. Después de todo, si nuestros corazones y nuestras mentes son poco fiables, quizá deberíamos estar cuestionando más nuestras propias intenciones y motivaciones. Si todos estamos equivocados todo el tiempo, entonces no es el autocuestionamiento y el desafío riguroso de nuestras propias creencias y suposiciones la única ruta lógica para el progreso. Lo anterior puede sonar terrible y autodestructivo, pero de hecho es lo contrario. No es solamente una opción más segura, también es liberadora. Los peligros de la certidumbre pura. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Hemos concluido nuestra hora de lectura del día. Muchas gracias por sumarse. Estuvimos leyendo, esta es la cuarta sesión del libro El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Bueno, las 3 sesiones también quedaron grabadas por si les llama la atención lo que escucharon el día de hoy. Bueno, por acá le doy la bienvenida a César, a Vilo, Amón, Elke, Tani Jefe, Wolfpack, Paola, Claudia, Carlos y Edgar. Gracias por sumarse a esta sesión de lectura y bueno, por ahí también vi a Alfredo y a Ivonne. Así que gracias por estar acá. Continuamos con la lectura el día de mañana, 1 hora de lectura. Por el momento llevamos 59% de la lectura, así que, bueno, nos falta ahí como un 40%. Así que, bueno, ahí vamos avanzando. El libro, les digo, queda grabado. Bueno, en mi perfil de Mujer de Libros, ahí van a poder encontrar los audios. Y espero que les haya gustado. Sí, es un poquito, bueno, es diferente el contenido de este libro. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. De hecho, les he comentado que he tenido la tentación de seguir leyendo el libro después de la sesión de lectura, pero de verdad que me estoy conteniendo en guardarlo para la hora de lectura con ustedes. Y lo dejo ahí, pero sí me da mucha curiosidad. Digo, ya terminemos este libro. Pero bueno, vamos a seguirlo compartiendo con ustedes en esta hora de lectura. Y bueno, pues siempre la invitación de que se sumen al mundo de la lectura, el título que les llame la atención. Aquí, desde el 12 de agosto hasta hoy, que es 15 de septiembre, hemos concluido 11 libros. Bueno, la lectura de 11 libros en este espacio de 1 hora de lectura. Este es el libro número 12, así que creo que en 1 hora de lectura podemos avanzar bastante en nuestra biblioteca personal, que a lo mejor por ahí tenemos libros que alguna vez nos llamaron la atención leer y no lo hemos hecho, y con 1 hora de lectura. Y bueno, yo aquí estoy compartiendo mi hora de lectura con ustedes, pero bueno, y me voy así de corridito, pero pues regularmente pues disfruto mi hora de lectura con un cafecito, pausando por ahí la lectura para hacer reflexiones de lo que acabo de leer. Y bueno, eso. Si alguien tiene algún comentario puede pedir el micrófono y si no, pues vamos cerrando el space. Y bueno, les recuerdo el título del libro es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y esa es la cuarta sesión de lectura. Han quedado grabadas las 3 primeras sesiones en el perfil de Mujer de Libros. Por acá tenemos un request. Adelante, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿qué tal? César, bueno, a los demás compañeros. Bueno, Pati, que al final te voy escuchando todos los días, pero no te doy las gracias por el esfuerzo, por leer, por transmitir los sentimientos también al leer y también por la elección de los libros. Este particularmente me está gustando muchísimo y bueno, la verdad es que como solemos comentar, ¿no? No solamente es la hora de lectura, sino luego el tiempo que pasa reflexionando. Solamente quería agradecerte que ya llevaba varios días que no lo hacía. Un abrazo también para César, cuidaros mucho.
Muchas gracias, Dani. Y bueno, es un placer poder compartir aquí con ustedes la lectura. A mí me llamó la atención, bueno, había estado tomando libros de mi biblioteca personal, libros físicos, y dije, bueno, pues en el Kindle también tengo muchos libros por ahí pendientes, así que tomé el Kindle y me puse ahí a revisar y que me encuentro con este título y dije, no, este me da mucha curiosidad, así que por eso estamos leyendo el libro. La verdad es que el título es bastante simpático y bueno, la historia también, lo que nos ha estado relatando este autor, también lo es. Por acá se unió Elke, bienvenida Elke. Gracias, mi bella Patti, es un placer estar aquí. Y saben, eh, salí de mi actividad laboral y dije, bueno, voy a Twitter. Algo me dijo, ve a Twitter y encontré tu espacio. Y aparte de que tus espacios son preciosos, Patti, cuando leo el título Café y libros, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, dije, vamos a escucharlo. Y me ha encantado, así es que estoy muy agradecida contigo y también por esa intuición que me dijo, vete a Twitter. Al estarte escuchando yo, cierto, cierto, ajá, y estar escribiendo también las reflexiones que llegan y me lo llevé al ver que lo has grabado, Patti, copié el vínculo y me lo llevé al grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser. También compartí en Messenger, también me lo llevé en mensaje directo en Twitter y lo llevé directamente a esas personas que al igual como los presentes, también nos estamos cuestionando, ¿no? Muchas cosas. Así es que muchísimas gracias y estoy lista para el siguiente. Gracias, Patti, gracias, César. Abrazos para todos. Muchas gracias, Elke, qué bueno que te gustó el libro. Y bueno, la intención en estos espacios es fomentar el arte de la lectura, el que nos demos cuenta que, como les comentaba, desde el 12 de agosto hemos estado haciendo espacios de una hora de lectura. Y en ese periodo, del 12 de agosto para el 15 de septiembre, llevamos 11 libros. Este es el 12º libro, así que bueno, es una muestra de que podemos ahí avanzar con la lectura y que es entretenida, además. Por acá se unió Vilo. Vilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mujer de libros y compañía. Estoy bien, me aconsejaron que para escuchar algo de libros me viniese aquí a pasar un rato. Me alegra que se lean libros de neurociencia, que, bueno, este ya lo he leído cuando salió prácticamente. Y está en la misma línea que Facundo Mann, que, en fin, que el cerebro nos engaña, esto ya desde hace mucho tiempo. No voy a comentar el libro, ni siquiera te voy a decir el capítulo 8, lo de los peligros de la certidumbre pura, creo que es, ¿no? El que empieza con Eric se sienta frente a mí en un restaurante de sushi. Creo que es muy interesante también. Hay cosas donde debatir o pensar. Dado que entraríamos en contradicciones, ya que el cerebro nos engaña permanentemente. Aunque se dice que nuestros recuerdos estarían. ¿Cuánto podemos gestionar nosotros? Bueno, si nos vamos a otra controversia, entra. Hay quienes, como Alba Noé, distinguen mente, cerebro y las interacciones que hace. El cerebro sería un continente y el contenido sería la mente. Por lo tanto, ahí es difícil. Luego hay otro que es muy interesante de Andrew Smart, que es como el cerebro es mucho más productivo descansando y desde el ocio que cuando queremos hacer muchísimas tareas, porque lo que hacemos es agotar el cerebro al querer organizarnos en 20 sitios distintos, lo que supone de inmediato una merma de un 14% en cuanto a que nos sentiríamos exactamente si nos midiesen, o lo que se ha medido en laboratorio,
la pérdida de un 14% y sería como conducir borracho ante una situación de estar, por ejemplo, hablando. Si yo ahora llego con ese cansancio del estrés que me produce el querer abarcar muchísimas cosas. Pero lo que te digo es, si vais a leer neurociencia o no, entra de todo, supongo. Hay autores que no los dejaría pasar, como para mí es Andrei Sapolsky, que es de lo más grande, o un viaje al extraordinario del centro del cerebro de Jean-Pierre Vicent, que lo esquematiza y es más sencillo para ir conociendo también. Voy a ser todo lo breve que es posible y bueno, ya voy a terminar, porque si no me enrollaría con esto. Habría que mencionar a Oliver Sacks y todos sus estudios, que los cuenta como muy familiares. Se pone desde su clínica, desde cuáles son sus experiencias. Entonces este es más familiar, pero con una precisión científica que no se puede permitir el error, salvo las evidencias. Lo que también nos ha de pensar, si el cerebro nos engaña, cuántas certezas podemos estar dentro del libro. Tú has leído, no sé si llamarte mujer o si tienes nombre mujer de libros. Hay algo que es hermoso, y es el antidogmatismo. Además, ¿qué haría esto? Eliminar los fascismos, el convencimiento absoluto de verdades y dogmas, porque el cerebro en uno de los momentos también habla, aunque de refilón, de lo que es el sesgo de confirmación. Lo va diciendo de otras palabras. La tendencia nuestra, por hacer un aporte ya corto, es: mira a esta persona, qué bien está diciendo algo. O vas a un mitin político y estás convencido de una idea, empiezas a oír a alguien y asumes el 90% de lo que va diciendo, te parece fantástico y dices, aquí está el mío, esta persona sí sabe, esta persona. Al terminar el discurso dice algo que contraviene todo de lo que tú estás convencido. Inmediatamente ese sujeto, aunque parezca ahora mentira, quien quiera puede hacer la prueba, o quizás recuerde algún episodio así, en cuanto contradice de lo que nosotros ya estamos convencidos. Es como todos. Yo pensaba que era otra cosa, pero es un vendehumos o una persona que ni a tener en cuenta. No ha cambiado. Ahí es donde se produce el sesgo de confirmación, y es que necesitamos que se nos dé la razón. y no pensamos en que es hermoso lo que estás leyendo, aunque el título que tiene además sea un poco escatológico, ¿no? O parezca. Creo que en algún país sudamericano se tituló de otra forma este libro, no lo sé, por pudor o por algo de esto. Pero bueno, da igual, la esencia del libro está ahí, y que me parece una maravilla, y haberte estado escuchando hacer creo que a los lectores no es esfuerzo, ¿verdad, mujer? Es más bien un placer leer y leer para los demás. A veces lo que uno tiene la sensación es de: yo no quiero cansar a los otros, sino lo que quiero es que extrapolar, llevar conocimiento y que se quede, como tú haces, grabado para que después, si puede ser útil, si no tienes la oportunidad de llegar al libro o no lo puedes comprar, o de pronto te lo encuentras, aprovechar estas horas que tú regalas de tu tiempo, y que me parece fenomenal. Así que te voy a dar las gracias. No voy a entrar en polémicas, porque la única polémica que hay aquí sería ampliar nuestro campo de batalla en cuanto a qué es el cerebro y la mente.
y tu labor es encomiable, y quien me recomendó venir aquí, pues se lo agradezco porque es un lugar donde me encuentro bien. Entre libros siempre me encuentro. Es una manera de encontrarse. Bueno, venga, gracias, porque si no mi capacidad de síntesis es horrible. Así que hasta ahora, y felicidades y saludos a tu Tom, a todos. Muchas gracias, Vilo. Pues sí, justamente el objetivo de estas sesiones es que conozcan el libro y, como tú comentas, si de repente te gustó lo que escuchaste y quieres tomarte el tiempo de reflexionar contigo mismo, puedes decir, ya sé de qué trata ese libro. La idea es justamente con estas sesiones de lectura, ya con los 11 libros que hemos leído por acá, este es el 12º, es que si, no sé, este título, ¿no? El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, pues a lo mejor dices, ay, qué título tan feo, qué grosero, o no sé. Pero pues en realidad pues ya estás juzgando al libro por el título o por su portada. Así que por acá lo comentamos, bueno, lo leemos, lo leo de este lado. Y bueno, ya será tu decisión si en algún momento, bueno, he visto personas que han entrado, que salen, también es válido. O sea, tú ves un libro, lo lees o escuchas parte de él y no te gusta, pues lo dejas. O sea, está bien. O sea, es como ir buscando también los temas de interés que tengas para leer. Pero siempre hay algo para leer. De verdad que el mundo de los libros es tan amplio, tan enriquecedor, que muchas veces nos perdemos de esos tesoros que están ahí. Y bueno, esa es la idea, fomentar la lectura, promoverla y que tengan su momento de relax con ustedes mismos en compañía de un libro. Eso, muchísimas gracias, Vilo. Y bueno, por acá voy a leer el comentario de Mon del 38%. Dice, gracias, eres genial, te envío corazoncitos, pero no me funcionó. Todo un tema. No te preocupes, Mon. De hecho, no, cuando leo no soy muy buena para ver la pantalla, porque estoy concentrada en la lectura y no suelo ver la pantalla. Así que, ok, me dices también, me encantaría participar como hablante, pero por una alergia estoy sin voz por un par de días. No te preocupes, Mon. De hecho, en estos espacios, creo que es el primer espacio de lectura que yo hago la invitación a pedir el mic y bueno, ahora se animaron 3 personas a hacerlo, pero no solemos mucho, bueno, las personas que han estado presentes pues solo han estado aquí escuchando y nos despedimos y nos llevamos la reflexión, pero regularmente no es un space de que muchas personas participen a hablar, pero no te sientas comprometida por eso. Al contrario, gracias por estar acá, a ti y a todos los que se unieron a esta hora de lectura, y nos vemos el día de mañana con la quinta parte de este libro. Como les comento, mi Kindle me dice que llevamos el 59% de avance, así que nos falta un 41% ahí de lectura. Pero bueno, ha sido entretenido y bueno, nos vemos aquí el día de mañana a la 1 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Y este espacio queda grabado para quienes llegaron un poquito tarde, para quienes no saben de qué se trata el libro. Bueno, queda en el perfil de Mujer de Libros. Muchísimas gracias a todos por estar acá, que tengan una excelente tarde y felices lecturas. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.